Buenas tardes, nosotros somos estudiantes de la Universidad de los Andes, Escuela de Enfermería, Extensión Valencia, Estado Carabobo. Le vamos a presentar nuestro trabajo de investigación que tiene como título Medición de la violencia contra la mujer en usuarios que asisten al ambulatorio Barreto Lima, Estado Carabobo, durante el primer semestre del año 2022. Las autoras de este trabajo son Andreina Núñez, en mi persona, Escarla Rubín, y como tutor al doctor Gustavo Alcántara. A continuación, el capítulo número 1, Problemática de la investigación. Según la Organización Mundial de la Salud, las estimaciones de prevalencia de violencia de parejas sufridas a lo largo de la vida van del 20 al 30% en la región pacífica occidental y con un mayor número del 22% en países de ingresos elevados, siendo África el continente con violencia de género causadas por las parejas y que le ocasionan la muerte. En Latinoamérica, la violencia contra la mujer se define como todo espacio, ya sea político, social, económico o cultural, en donde la mujer se demuestra como débil y subordinada ante el hombre. Venezuela no escapa de esta realidad, ya que según el Observatorio Venezolano de Violencia, que es una revista de ciencias sociales, la cual estudia todo tipo de violencia en general, dice que el estado Carabobo en el año 2021 fue uno de los estados con mayor índice de violencia contra la mujer, en donde se encontraron 27 casos conocidos. Ante los expuestos, las investigadoras se realizan la siguiente interrogante: ¿cómo sería la medición de violencia contra la mujer en usuarios que asisten al ambulatorio Barreto Lima del estado Carabobo en el periodo de enero a junio? Como objetivo general, tenemos determinar la medición de violencia contra la mujer en usuarios que asisten al ambulatorio Barreto Lima, Estado Carabobo, durante el primer semestre del año 2022. Como objetivo específico, nos planteamos, número 1, conocer el total de mujeres afectadas por violencia de género. Número 2, identificar el número de mujeres afectadas por violencia física. Número 3, identificar el número de mujeres afectadas por violencia psicológica. Y por último, identificar el número de mujeres afectadas por violencia sexual. En la justificación de la investigación, esta se centra en lo práctico, ya que nos ayuda a conocer todos los datos recolectados para dar con la magnitud del problema de la violencia contra la mujer. En lo teórico, ya que esta investigación nos sirve para investigaciones futuras que giren en torno al tema planteado, y en la parte metodológica, ya que nos permite estudiar todos los números, cantidades y valores de la violencia contra la mujer. En las consideraciones éticas, esta investigación radica en 3 valores: el valor de la justicia, el valor de la benevolencia y el respeto. Esto nos conlleva a la confidencialidad, ya que esta investigación solamente fue realizada con fines académicos. A continuación le presentamos el marco teórico, en donde tenemos 5 antecedentes, de los cuales 3 son internacionales y 2 fueron nacionales. En esta presentación le vamos a presentar el de Zarango en el año 2020, el cual fue titulado Prevalencia y caracterización de la violencia en parejas en el Hospital José Carrasco Arteaga en el año 2019 en la República de Ecuador. Esta investigación tuvo como objetivo determinar la prevalencia y caracterizar la violencia de pareja en las mujeres. Esta investigación fue un estudio observacional, retrospectivo y transversal de prevalencia, el cual estuvo conformado por 339 usuarias. Se dice que fue un análisis descriptivo, ya que se usó un método estadístico. Esta investigación de Zarango tuvo como resultado que el 100% de las mujeres fueron por violencia psicológica, el 72% por violencia física y el 27% por violencia sexual. Llegó a la conclusión que la prevalencia de la violencia en pareja fue elevada
y de acuerdo a la severidad, dicho fenómeno en su mayoría se caracterizó por violencia leve. En el marco teórico definimos la violencia contra la mujer según las Naciones Unidas en la conferencia de Beijing en el año 1995, que es todo acto que ocasione cualquier daño, ya sea físico, psicológico o sexual. En la violencia física decimos que es todo acto que ocasione un daño que sea evidente. En la psicológica, que es todo acto que ocasione su sufrimiento, miedo o temor. Y en la sexual, que es todo acto en donde no es de mutuo acuerdo sexual. Según la Organización Mundial de la Salud, tenemos los indicadores para cada tipo de violencia. En la violencia física tenemos lo que son las patadas, los golpes, las quemaduras y el ataque con arma. En la violencia psicológica tenemos el menosprecio y la humillación, como también los celos. Y en la sexual, en la exigencia en tener relaciones sexuales o en tener relaciones sexuales a la fuerza, entre otras. Continuamos con el capítulo número 3, que es el marco metodológico. Para Arias, en el 2012, el marco metodológico es el método del cómo se realizó el estudio. Dicho esto, el tipo de investigación fue cuantitativa, no experimental, tipo documental, donde se obtuvieron los datos estadísticos del ambulatorio. El diseño de esta investigación fue descriptiva de corte transversal, donde se clasificaron los indicadores y se definieron las dimensiones en un determinado tiempo, de enero a junio del presente año. La población estuvo conformada por 35 mujeres, quienes acudieron a la consulta para la evaluación por violencia de género. Esta investigación tiene como variable violencia contra la mujer, donde según las Naciones Unidas, en una conferencia en Beijing en 1995, definió que la violencia contra la mujer es todo acto que ocasione un daño, ya sea físico, psicológico o sexual. Las autoras interpretan que la violencia contra la mujer es cualquier acción que ocasione un daño, ya sea grave o leve. En el cuadro número 1 tenemos la priorización de las variables, que esta consta de 3 dimensiones: violencia física, violencia psicológica y violencia sexual. Dicho esto, competen de unos indicadores o de unos actos que van reflejados a determinar la agresión. Estos indicadores se enumeran y corresponden a una interrogante, que de un total de 25 preguntas, que serán plasmadas en la guía de observación. Esta guía de observación se ve sometida a juicio de expertos en salud pública, en metodología y en estadística, quienes dieron sus aportes y fueron asumidos por las investigadoras. De allí, del ser aprobado, se procede a la recopilación de datos. Estos datos fueron plasmados en tablas y cuadros para el análisis. El capítulo número 4 es la presentación de los análisis de los resultados. La tabla número 2, el total de mujeres afectadas por violencia de género según sus indicadores. Podemos observar que de mayor a menor, enero fue un total de 12. De segundo lugar fue febrero con 8 casos, de tercer lugar fue mayo con 6 casos, de cuarto lugar fue marzo con 4 casos, de quinto lugar fue junio con 3 casos y de último lugar fue abril con 2 casos. En el cuadro número 1 tenemos la distribución de las frecuencias de las mujeres afectadas por violencia de género según su dimensión. Podemos observar que la violencia física de la frecuencia absoluta obtuvo 22 casos, obteniendo el 63% de la frecuencia porcentual. Seguida esta, la violencia sexual obtuvo 13 casos, que fue el resultado del 37%. La violencia psicológica no tuvo ningún reporte en este caso. En el capítulo número 4 tenemos el análisis de la interpretación de los resultados. Tenemos el cuadro número 2, que es la distribución de la frecuencia de las mujeres afectadas por violencia de género según sus indicadores, que es la dimensión violencia física. Como podemos observar, el total de violencia física de los casos reportados fueron 22.
Siguiéndole a el mayor porcentaje fue de casos reportados por golpe con cinturón con un 32%. Seguida a el caso de números reportados fue por golpe de palo con un 27%. Luego, de tercer lugar, fue el número de casos reportados con objeto doméstico, un 23%. De quinto lugar fue el número de casos con golpes con arma blanca, con un 14%. Y de último lugar fue un 5% que se reportó por asfixia. En el cuadro número 3 tenemos la distribución de la frecuencia de mujeres afectadas en la dimensión de violencia sexual. Como podemos observar, el total de violencia sexual fue de 13 casos, donde predomina el 54%, que fue el caso reportado por uso de fuerza física para tener relaciones sexuales. Seguida el 46%, que fue de casos reportados por amenazas con irse con otra mujer. En las conclusiones del capítulo número 5 tenemos los resultados de la tabla número 2 y de los cuadros, donde dan respuesta a los objetivos específicos. En esto se evidenció que la violencia física fue de mayor número, seguida la violencia sexual. Aunque en la violencia física aunque la violencia psicológica no se reportó ningún caso, las autoras asumen que tanto en la violencia física como en la violencia sexual predomina la violencia psicológica. En las recomendaciones, continuando el capítulo número 5, las autoras hacen recomendaciones al equipo de salud del ambulatorio Barreto Lima, que es orientar a las usuarias que asisten al ambulatorio en conocer lo que es el abuso contra la mujer y qué hacer al respecto. Crecer el conocimiento entre el personal de salud para saber cómo acudir a la hora de una violencia, a las autoridades del área de salud integral comunitaria, capacitar a los miembros de equipo de salud para prevenir y atender la violencia contra las mujeres en el ambulatorio y en el estado Carabobo. A las escuelas de formación de talento humano, incluir y promover esta temática en diferentes asignaturas relacionadas con la salud pública y el desarrollo social. A los futuros investigadores se les recomienda continuar abordando la temática de violencia contra la mujer. En la presente lámina tenemos cinco referencias bibliográficas, las cuales fueron usadas en la presentación. Y para finalizar, tenemos este mensaje de Marco Aurelio: nada tiene tanto poder para ampliar la mente como la capacidad de investigar de forma sistemática y real todo lo que es susceptible a la observación en la vida. Muchas gracias.